¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de este programa que llamamos Ensayo a una voz y que viene a suplir de alguna manera la última página cuando no podemos hacerlo juntos. Ustedes saben que una de las preguntas que más comunes aparecen a los lectores, cuando se ve que una persona es muy lector y demás, es aquella en la que le preguntamos ¿qué libro te llevarías a una isla desierta? Hay una respuesta fácil de dar hoy en día, que es decir, bueno, me llevaría un ebook con energía solar, ¿no es cierto? Sería una trampa, de alguna manera. Estaríamos llevando muchos, cientos de libros, incluso miles de libros, en un solo, digamos así, portátil, por decirlo de una manera, en un solo utensilio, ¿no? Creo que la pregunta hace referencia a un libro. Pero uno diría, bueno, yo tengo un Quijote de 2 tomos, ¿eso se toma como un libro? Cuando me refiero al libro me refiero específicamente a un objeto que tiene una delimitada, un delimitado espacio. Supongamos que fuera un título. Claro que ya haríamos trampa también con En busca del tiempo perdido, porque son 7 tomos. Pero supongamos que es un solo título el que puede llevarse por una cuestión más que de espacio, de principio ético, si se quiere. Yo creo que uno de los libros que me llevaría es ese libro infinito que se llama Las Mil y Una Noches. Lo tengo acá, son 3 tomos, ¿no es cierto? En la mayoría de las ediciones, hay algunas que tienen 4, la de Lane, por ejemplo, que son, de alguna manera, me parece, quiero pensarlo como lo dice Borges y después lo vamos a nombrar, uno de esos libros que la historia de la humanidad fue formando a través del tiempo. No es un libro de un autor. Sin duda hay alguien que lo compila. Hay un ser humano que reúne todo el material en un libro. Pero fundamentalmente Las Mil y Una Noches es el acervo del paso del tiempo. Es decir, lo mejor que puedo decir en torno a la tradición. Un conjunto de textos que sin duda empezaron siendo cuentos inconexos, que contaban la historia de algún personaje, como es el caso de Sinbad o de Aladín o de Ali Baba y los 40 ladrones. Cuentos que necesariamente repetían en algunos casos a un personaje central o a un grupo de personajes centrales, como si fuesen aventuras de un determinado grupo o persona, y que llegados a un determinado momento empezaron a reunirse. Hubo una intención, sin lugar a duda, de reunirlos. ¿Por qué? Porque todos esos cuentos, que son cuentos tradicionales, que son cuentos que podemos definir como cuentos con una estructura casi repetida en muchos de los casos, persiguen no solo una enseñanza, sino que fundamentalmente están plagados de toda una herencia cultural enorme. Yo no voy a decir nada nuevo si les digo que Las Mil y Una Noches recoge la cantidad de textos que recoge porque ha abrevado en la tradición india, en la tradición persa, en la tradición egipcia, por supuesto en la tradición musulmana y hasta me atrevería a decir en la tradición griega. Son cuentos que tienen cientos de años en el momento en el que se convierten en esta antología única, valiosísima, que recoge Las Mil y Una Noches. Hay una historia en derredor de ello que tiene que ver fundamentalmente con lo que podríamos denominar la protohistoria de Las Mil y Una Noches, y que hace referencia al siglo X en el mundo árabe. Ubiquémonos en ese mundo que se ha expandido de una manera notable desde el siglo VII, en que se da el comienzo de la Égira, ¿no es cierto? Allá por el año 620, cuando Muhammad, el profeta, tiene que abandonar la Meca para ir a Medina, perseguido, ¿no? Y con todas las circunstancias que estaba viviendo, el mundo árabe se expande desde ese momento hasta llegar a España y casi rodear a Europa como si fuese un gran anillo,
para llegar en Oriente hasta la misma China. Un imperio fabulosísimo que tuvo distintos califatos, distintos reinos, pero que en algún momento el Imperio Otomano volvió a reunir hacia el siglo XVI. En el siglo X, les decía, dos grandes pensadores musulmanes, en el siglo X, repito, Al-Mazudi e Ibn an-Nadim, sostienen que ya existía en ese momento, nombran como existente, algo que llaman los 1000 cuentos, traducido al árabe como 1000 noches, Alf Laila, las 1000 noches. Es decir, un texto en el que ya aparece plasmado de una manera casi definitiva. Para la definición va a tener que pasar un tiempo, ¿sí? Esta enorme antología de textos. En el siglo IX, ¿sí?, se ha encontrado posteriormente un texto, un papiro del siglo IX, en el que ya aparecen nombradas Shirazad y Dinazad, que aparecen en algún caso como hermanas, y en otros aparece como en este caso, en este papiro, Dinazad como la nodriza de Shirazad. Saben ustedes que Sherezade, como la vamos a nombrar en Occidente, y Dinazad o Dinazade, la hermana, son los dos grandes personajes en torno de los cuales va a girar esta enorme historia. Sobre todo de Sherezade, que es la gran cuentista. La hermana va a escuchar los relatos que están dirigidos al rey, a ese rey tan cruel, ¿no?, del cual vamos a hablar en un momento. Ya hay cuentos sánscritos que aparecen tomados en las 1001 noches, que pasan a Persia, en el que se agregan una cantidad de cuentos persas, y luego se puede decir que al árabe, ¿no?, donde ya en el siglo XII el texto está en Egipto para lograr su forma habitual. Es decir, podemos decir que hay un estrato indoiranio, hay un estrato iraquí que le impone un personaje clave, Harun al-Rashid, el gran rey de Bagdad, que aparece como un personaje también mítico en la historia, para luego entrar en la última etapa que se podría decir que es el gran filtro egipcio. De hecho, por ejemplo, la novela de Sinbad el Marino, que está incluida en las 1001 noches, ya aparece en una novela anterior de Omar an-Numan, que es un escritor previo a la compilación de las 1001 noches, que aparece citada entre el siglo VII y el siglo VIII como una obra de características de aventuras, ¿no?, una novela de aventuras que va a aparecer notablemente en las 1001 noches. Hoy Sinbad no lo podemos prácticamente separar de las 1001 noches. Lo que tenemos es fundamentalmente el resultado de dos grandes colecciones que hoy en día se siguen comparando y que son la Bulaq, que es la versión de 1835, que permanece en el Cairo, y la denominada versión de Calcuta II. O sea, hay una versión, Calcuta I, que es incompleta, y una versión de Calcuta II, que es de los años 1839-1842. Ustedes me dirán, es muy tardía, sí, por supuesto, pero respetan los manuscritos anteriores y son realizadas por una cantidad de sabios del momento, de conocedores, de filólogos incluso, en algunos casos porque la India, ya conquistada por el Imperio Británico, empieza a recuperar sus tradiciones. En el caso de la Bulaq, decimos en Egipto. Y valga decir que estas versiones son las fundamentales sobre las cuales vamos a ver las versiones que tenemos modernamente. Primero voy a hablar de las versiones y después me voy a detener en el texto. La primera versión, importante a una lengua moderna, occidental, que toma a las 1001 noches casi en su contexto completo y que incluso le agrega otros, es la famosísima versión de Antoine Galland,
que vivió entre 1646 y 1715, o sea, prácticamente todo el reinado de Luis XIV, ¿no? Quien en 1704 publica Le Mille et une Nuit, ¿no? La versión francesa de este picardo, orientalista y diplomático ante el Imperio Otomano, que traduce supuestamente de un manuscrito del siglo XIV-XV la versión que él encuentra de mayor extensión de Las Mil y Una Noches. Bien, disculpas por el corte que tuve que realizar, pero recibí un llamado que cortó la grabación. Continuaba, les decía, estaba hablando de la versión de Antoine Galland, ¿no? Que es la primera versión en lengua moderna, en francés, que tradujo de un manuscrito del siglo XIV y del siglo XV, variando algunas versiones egipcias, pero lo subtituló Contes Árabes, o sea, cuentos árabes, ¿no? Y de alguna manera la versión de Galland fue la versión, por decirlo así, de más éxito, ¿no? Incluso uno podría decir que le debemos a Antoine Galland el conocimiento de Las Mil y Una Noches. De todo esto, vale decir que hay versiones exquisitas de Robert Barton, de Mardrus, que es la versión que tengo aquí. La versión castellana está basada en la de Mardrus de fines del siglo XIX. Después voy a leer a Borges, me parece estupendo lo que escribe Borges en torno a Las Mil y Una Noches. Y en castellano, que es una gran pregunta, voy a citar una serie de versiones que me parecen exquisitas. Bueno, esta es la de don Vicente Blasco Ibáñez, que es, digamos, la versión clásica, con algunos errores. Ha tomado a Mardrus como base. Es un tanto escabroso en algún sentido, pero el trabajo de don Vicente Blasco Ibáñez de traducir en 3 tomos, fíjense lo que es esto, ¿no? Estamos hablando de una obra colosal. Es una traducción, por supuesto, elegante, pasable y de ninguna manera anulable. Pero en 1955, don Rafael Cancinos Asens publica en México una versión imponente directamente desde el árabe, porque esta versión es desde el francés. Y hay cambios, obviamente. La versión de Cancinos Asens, que era un conocedor de la lengua árabe notable, es una versión exquisita que se basa en los 2 documentos, el Bulaq y el Calcuta II, como fundamento. Hay un problema con la de Antoine Galland. Galland conoció a un monje maronita que le contó una serie de historias que él creyó que eran parte de de Las Mil y Una Noches. Iba a decir la Divina Comedia, fíjense, otro clásico, ¿no? Pero que en verdad, no sé si de manera deliberada, o si de manera inconsciente, o si de manera inocente, Galland incorpora a Las Mil y Una Noches. No están ni en la versión de la Bulaq ni en la de Calcuta II. Así que tenemos en 1955, si la pueden conseguir, editada por Aguilar, una versión exquisita de don Rafael Cancinos Asens. En 1964 la versión de Juan Bernet, de la cual podemos decir maravillas, es de una enjundia filológica impresionante. También toma la Bulaq y Calcuta II. Es muy interesante la introducción, es muy interesante las notas. De 1965, solo basándose en la versión de la Bulaq, Gutiérrez Larraya y Leonor Martínez de la Universidad de Barcelona publican una versión también fascinante en castellano, que fue reeditada en 2014 por Atalanta, es esa, ¿sí? Y en 2016 Salvador Peña Martín hace una revisión para Verbum, para la editorial Verbum, de las ediciones de Las Mil y Una Noches, reeditándola no solo y traduciéndola de nuevo. Y aquí me quiero detener en algo que me parece fascinante. Si hay alguien que le interesó Las Mil y Una Noches en Argentina, y yo creo que debe ser influencia de don Rafael Cancinos Asens, a quien consideraba un maestro,
es el querido Jorge Luis Borges. Hay al menos dos textos claves. El primero es el que aparece en Historia de la Eternidad. Esta es la versión de MC de hace unos cuantos años. Es un largo artículo sobre los traductores de Las Mil y Una Noches. Primero analiza al capitán Barton, la versión al inglés. Barton resulta ser una especie de Lawrence de Arabia con todas las facetas heroicas y demás. Tuvo guerras, el traductor de cuanto diera vuelta. Y es muy interesante observar que Barton no tiene pruritos en traducir, como sí los tiene Lane, de quien Borges dice que es la gran contrapartida de Barton. O sea, Barton publica su versión de Las Mil y Una Noches, que los ingleses conocen como las noches árabes, en realidad The Arabian Nights, ¿no? Y que en algún sentido viene a aparecer una especie de respuesta a la versión un tanto victoriana, si me permiten el término, es decir, puritana, ya que Las Mil y Una Noches es un texto que, como ustedes saben, tiene una enorme carga de sexualidad, una enorme carga de erotismo muy fuerte, que para ciertos autores, para ciertos lectores, mejor dicho, de la era victoriana era un tanto fuerte. Esta gente no tenía problemas en andar conquistando el mundo y en andar masacrando pueblos, pero respecto de las cosas que se hacían de la cintura para abajo, había una serie de complicaciones. Valga decir que es interesante, por ejemplo, miren esta cita, ¿no? Dice, Barton venía de Harrar, que era ciudad vedada a los europeos en el interior de Abisinia. 9 años más tarde ensayó la terrible hospitalidad de los ceremoniosos caníbales del Dahomey. A su regreso no faltaron rumores, acaso propalados y ciertamente fomentados por él, de que había comido extrañas carnes, como el omnívoro procónsul de Shakespeare, ¿no? Que aparece en Marco Antonio. Fíjense la ironía de Borges. Y escuchen esto. Los judíos, la democracia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el cristianismo eran sus odios preferidos. Lord Byron y el Islam, sus veneraciones. Borges tiene estas enumeraciones que pueden aparecer caóticas o en algunos casos grotescas en torno de lo que puede llegar a definir a un ser humano. Y Barton reúne mucho de eso porque fue un aventurero en muchísimos sentidos, pero sobre el texto dice cosas hermosas. Dice, por ejemplo, hombre de palabras y hazañas, bien pudo Barton asumir el alarde del diván de Almotaví. El caballo, el desierto, la noche me conocen, el huésped y la espada, el papel y la pluma. Se advertirá que desde el antropófago amateur hasta el poligloto durmiente, no he rechazado aquellos caracteres de Richard Barton que sin disminución de fervor podemos apodar legendarios. La razón es clara, el Barton de la leyenda de Barton es el traductor de las noches. Richard Barton hace una versión impresionante. Borges elogia en algunos casos algunas versiones, algunos fragmentos del inglés, y termina diciendo lo siguiente, dice, ello no es todo. Barton reescribe íntegramente, con adición de pormenores circunstanciales y rasgos fisiológicos, la historia liminar y el final. Inaugura así hacia 1885 un procedimiento cuya perfección o cuya reductio ad absurdum consideraremos luego en Mardru. Siempre un inglés es más intemporal que un francés. El heterogéneo estilo de Barton se ha anticuado menos que el de Mardrus, que es de fecha notoria. ¿Sí? O sea, la versión de Barton tiene una especie de intemporalidad. Tal vez porque Barton vivió entre comunidades árabes y tuvo un acercamiento muy notable a la cultura árabe. La versión de Lane, que Borges leía y que muchos recordarán por su cuento El Sur, ¿no? Viene subiendo las escaleras donde va a producirse el accidente con el batiente de la ventana, está leyendo la versión de Lane, el personaje, ¿no? Juan Dalman. Juan Dalman está subiendo
apasionado por la lectura de Las Mil y una Noches. Luego viene el análisis del doctor Mardru. Aquí nos encontramos con una serie de críticas notables. Él dice fundamentalmente que Mardru es un fabulador, en cierto sentido. Es decir, traduce ciertos aspectos de Las Mil y una Noches con encarnizada versión, digamos, erótica, por decirlo de una manera suave, ¿no? Son como desvíos encantadores, dice en un momento. No deja nunca de maravillarse de la pobreza de color oriental de Las Mil y una Noches. Con una persistencia no indigna de Cecil B. DeMille, prodiga los visires, los besos, las palmeras y las lunas, que no están en el original. Se dan por entendido. ¿No? Para todo árabe eso era habitual. Le ocurre leer en la noche 570, y aquí cita Mardru, arribaron a una columna de piedra negra en la que un hombre estaba enterrado hasta las axilas. Tenía 2 enormes alas y 4 brazos, 2 de los cuales eran como los brazos de los hijos de Adán, y 2 como las patas de los leones, con las uñas de hierro. El pelo de su cabeza era semejante a las colas de los caballos, y los ojos eran como ascuas, y tenía en la frente un tercer ojo, que era como el ojo del lince. Eso dice el texto. Mardru traduce. Un atardecer la caravana llegó ante una columna de piedra negra a la que estaba encadenado un ser extraño del que no se veía sobresalir más que medio cuerpo, ya que el otro medio estaba enterrado en el suelo. Aquel busto que surgía de la tierra parecía algún engendro monstruoso clavado ahí por la fuerza de las potencias infernales. Era negro y del tamaño del tronco de una vieja palmera decaída, despojada de sus palmas. Tenía 2 enormes alas negras y 4 manos, de las cuales 2 eran semejantes a las patas uñosas de los leones. Una erizada cabellera de crines ásperas, como cola de onagro, se movía salvajemente sobre su cráneo espantoso. Y sigue. Por empezar, ha alargado el texto de una manera notable. Pero fíjense la cantidad de recursos visuales para intentar adjudicar más orientalismo. Eso es lo que al poema, ¿no? Al texto originario, más orientalismo, porque hay una concepción en la Francia del siglo XIX, en algún momento se llamó la turquería, ¿no? Este elemento de lo turco, que luego, deslumbrados por eso, los franceses, van a insistir con algo que llamamos orientalismo. O sea, una especie de decorado oriental que pareciera ser necesario que exista, cuando en realidad, según nos dice Borges, en Las Mil y una Noches en árabe no existe, porque se da por entendido. ¿Sí? Es como si nosotros tomásemos el Martín Fierro y viendo que se nombra pocas veces la Pampa y que hay una descripción muy tibia de la Pampa, quisiéramos insistir en la presencia del ombú, de los yuyos, de los pastos, de los arroyos e incluso de la soledad. Eso se da por entendido. Mardru, como buen francés y buen orientalista, insiste con esto. Y la tercera versión que analiza, que me parece estupenda, es la versión de Enno Littmann al alemán, en la que dice: prescinde de los encantos de la puntualidad, pero también de los del estilo. Hablo de la suministrada por Henning, arabista de Leipzig, a la Universal Bibliothek de Philipp Reclam. Se trata de una versión expurgada, aunque la casa editorial diga lo contrario, ¿no? Henning, traductor de Sir Richard, de Barton, es literalmente superior a Henning, traductor del árabe, lo cual es una mera confirmación de la primacía de Sir Richard sobre los árabes. Y entonces, dice, la cuarta, de 1923-1928, viene a suplantar la anterior, es la de Enno Littmann. Era descifrador de los monumentos de Aksum, de los 283 manuscritos etiópicos, colaborador de la revista Zeitschrift für Archäologie, una cosa increíble, ¿no es cierto? Y dice, no omite una palabra, ni siquiera las que registran 1000 veces el pasaje de cada noche a la subsiguiente. Desatiendo rehúsa el color local, en contra de Marduk. Ha sido menester una indicación de los editores para que conserve el nombre de Alá y no lo sustituya por Dios. A semejanza de Barton y de John Payne, traduce en verso occidental el verso árabe. Y dice, las versiones de Barton y de Mardru y aún la de Galán solo se dejan concebir después de una literatura.
en algún modo, el casi inagotable proceso inglés está alumbrado en Barton, con una serie de, en los primeros párrafos de Mardrus conviven Salammbô y La Fontaine, el maniquí de Mambre y el ballet ruso. En Littmann, escuchen esto, incapaz como Washington de mentir, no hay otra cosa que la probidad de Alemania. Es tan poco, es poquísimo. El comercio de las noches y de Alemania debió producir algo más. Es una versión absolutamente seca, ¿no? Es decir, escueta, espartana, me atrevería a decir. Borges, con la ironía que lo caracteriza y con el enorme afecto que siente por Las Mil y Una Noches, ha leído la versión de Lane, por supuesto, la cita en el sur, como decíamos, la versión de Barton, la versión de Mardrus y fundamentalmente la versión de Galland, pero también la de Lippmann al alemán. Entre los libros que consulta en la Biblioteca Nacional y que están anotados, figuran muchas veces la descripción de estos. Pero yo les dije que había dos textos. En 7 noches vuelve a tratar el tema de Las Mil y Una Noches. Dice: un acontecimiento capital de la historia de las naciones occidentales es el descubrimiento del Oriente. Cuando Occidente descubre Oriente, lo que descubre no solo es una coloratura, sino un mundo distinto, una cosmovisión distinta. Y dice fundamentalmente, en torno de la Divina Comedia, quiero detenerme en el título. Es uno de los más hermosos del mundo. Tan hermoso, creo, como aquel otro que cité la otra vez y tan distinto. Un experimento con el tiempo. En este hay otra belleza. Creo que reside en el hecho de que para nosotros la palabra mil sea casi sinónima de infinito. Yo empecé diciendo un libro infinito, ¿no? Decir 1000 noches es decir infinitas noches. Las muchas noches, las innumerables noches. Decir 1001 noches es agregar uno al infinito. Recordemos una curiosa expresión inglesa. A veces, en vez de decir para siempre, forever, se dice forever and a day. Para siempre y un día. Se agrega un día a la palabra siempre, lo cual recuerda el epigrama de Heine a una mujer. Te amaré eternamente y aún después. La idea de infinito es consubstancial con Las Mil y Una Noches. En ese sentido, y para aquellos que no han leído Las Mil y Una Noches, debo decirles que se van a encontrar con un texto que por momentos los va a abrumar. Incluso me atrevería, con todo el respeto y el cariño que tengo por este texto, les voy a decir, los va a aburrir. Porque hay acciones que son lentas y por momentos hay acciones que son muy rápidas, pero que recoge de alguna manera, de una manera notable, como solo una antología del cuento puede hacerlo, esta antología inabarcable, toda la vida de un mundo maravilloso. Se ha dado a leer a los chicos algunas versiones que tienen la particularidad de estar expurgadas, ¿no? Ustedes saben que el texto no es algo que pueda ser dicho a cualquiera. Me refiero fundamentalmente a la fuerza del texto. Pero lo que me ha asombrado siempre, más allá de esa crudeza, de ese maltrato, de la violación y demás, es el hecho de que Las Mil y Una Noches empiezan como si fuera una continuidad. Cuéntase, pero Alá es más sabio, más prudente, más poderoso y más benéfico, que en lo que transcurrió en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad, hubo un rey entre los reyes de Sasán, de las islas de India y de la China. Era dueño de ejércitos y señor de auxiliares, de servidores y de un séquito numeroso. Tenía 2 hijos, y ambos eran heroicos jinetes, pero el mayor valía más aún que el menor. Lo simbólico, ¿no? El mayor reinó en los países, gobernó con justicia entre los hombres y por eso le querían los habitantes del país y del reino. Llamábase el rey Shahriar. Su hermano, llamado Shah Zaman, era el rey de Salamarcanda, Al-Aham.
Siguiendo las cosas del mismo curso, residieron cada uno en su país y gobernaron con justicia a sus ovejas durante 20 años. Y llegaron ambos hasta el límite del desarrollo y el florecimiento. Cuando uno lee este comienzo que no ubica en un momento temporal exacto, no es el siglo VII, ni el XI, ni el V antes de Cristo. No puedo decir posterior, porque sería imposible, ya el texto estaba. Se da cuenta de que hay una música al estilo de esas sinfonías de Mozart que parecen empezar y que ya han empezado antes. Hay una orquesta que parece que no estamos escuchando y de pronto empezamos a escuchar con una versión que está ya circulando. Las Mil y una Noches empieza del mismo modo. Cuéntase y todo viene como si ya estuviera construido absolutamente a ubicarse en un determinado momento, en el momento en el que abrimos el texto. Desde luego que la historia de Shahryar es crudelísima, los que han leído lo saben, tiene que ver con una venganza, tiene que ver con una vergüenza, ¿no? Tiene que ver fundamentalmente con una traición. Decide empezar a matar a todas las mujeres jóvenes que rodean porque su mujer lo ha engañado, hasta que Sherezade, la hija del visir, se ofrece para el sacrificio. Y este libro maravilloso pone a Sherezade como la gran narradora. ¿Qué es lo que logra Sherezade? Que la ficción se imponga a la realidad de forma tal que ese rey sanguinario, ese rey vengativo, ese rey que está manchado en lo más profundo de sí, que siente un profundo odio por el otro sexo, empiece a deslumbrarse con Sherezade, como debe ocurrir. Cuenta la historia que tantas noches de amor llevaron inevitablemente a la aparición de un ser que el rey no pudo negar. No quiero arruinarles la lectura, pero si llegan a entrar a ella, se animan con tiempo e incluso cortan la lectura en algunos momentos. Piensen fundamentalmente en que cada episodio no es un episodio vencido, sino fundamentalmente una historia que se concatena a algo que va hacia adelante. Hay momentos en que parece inocente, hay momentos en que parece casi el relato de un narrador primitivo, porque es un texto popular, ¿sí? Lo dicen muchos críticos. La historia de la literatura árabe nombra a las Mil y una Noches como un texto de carácter eminentemente marginal. No es un texto de grandes sabios, no es Ibn Arabi, no es Abu Ja'far Ben Tufail, ¿no? No estamos ante un tipo de poeta como Rumi, estamos ante una poesía popular, ante un relato popular, en el mejor sentido del término, y por ende profundamente tradicional. Les decía, si intervienen, si se meten en el texto, y en algún momento lo cortan porque el cansancio los ha llevado, retómenlo. Cierren una historia y retómenla. No importa que la noche no haya concluido, porque ese es otro tema. No son 1001 cuentos, son 1001 noches. Un cuento sigue en otra noche. Esa es la gran sabiduría de Sherezade, que engancha, que atrapa, que termina por seducir a Shahryar, que de alguna manera es el lector que está atrapado, como hoy en día podría pasar con un lector atrapado por una muy buena novela policial o por una novela de suspenso que no puede dejar. Y un dato más. De los tantos lectores que tuvo Las Mil y una Noches, hay uno que escribe cosas muy bellas y que quiero recordarles. Hermann Hesse, en su libro El arte del ocio, que he nombrado muchas veces, dice que intentó leer Las Mil y una Noches muchas veces, que se predisponía, vieron cuando uno tiene, no puede ser, tengo que leerla, es un clásico, y no había forma. Hasta que nos cuenta lo siguiente: decidió recostarse en el piso con unos almohadones y tomar el libro de otra manera, y no pudo dejarlo. Tal vez eso que parece exagerado, ¿no? Que parece un orientalismo avant la lettre, por decirlo de una manera, o por la galería, nos revele
algo fundamental. Es un texto para ser escuchado. Ha sido escrito para que otro lo narre. Es lo que ocurría en Egipto en el siglo XIX cuando se hicieron las copias. Las personas que lo escuchaban en los cafés, ¿no?, asombradas, nos imaginamos, ante un narrador que contaba esta historia, que la leía en muchos casos, lo que hacía era ni más ni menos atravesar ese hilo maravilloso que es el de la literatura oral, ese hilo que permite justamente remontarnos a los orígenes de la literatura. Las Mil y una Noches podría nombrarles muchas historias, ¿no? Les hablé de Sinbad, Aladín, que es una historia posterior, de carácter persa. Las historias de Alí Baba y los 40 ladrones, los distintos y fascinantes personajes de lo fantástico que aparecen, ¿no? Demonios, tentadores, ángeles que aparecen de una manera, espíritus, y los genios. Todos esperamos en algún momento frotar una lámpara y que salga el genio y nos cumpla los deseos. Eso está en Las Mil y una Noches. Aquí está la lámpara. Yo creo que si la froto, lo que va a salir no es un genio, sino Las Mil y una Noches. El texto que nos cumplirá todos los deseos en torno de una serie de aventuras. Si la isla desierta a la que somos enviados está lejos y se complica su llegada, y el medio, el vehículo por el cual tenemos que llegar no tiene mucho espacio, permítanme hacer una trampa. Pediré un ebook con energía solar, pero que no tenga más que un libro, Las Mil y una Noches. Gracias. Esto ha sido una pequeña introducción a Las Mil y una Noches. Un pedido del queridísimo Jonathan Rodas, que me habló de hacer un programa sobre este enorme texto. Tengo una profunda admiración por Las Mil y una Noches. Es un texto al que vuelvo muchas veces y que no deja de asombrarme. Con ese color, con ese aroma del mundo árabe que no es descriptivo, sino más bien de carácter abstracto, y que eso es lo que el traductor debe tener en cuenta. Hablamos de las traducciones, si pueden y la tienen a mano, la de don Rafael Cancino Sassens es maravillosa, y si no, la de Juan Bernet es una joyita. Está en internet, por otra parte, se puede bajar de manera gratuita en un PDF. Bien, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco la atención, les mando un abrazo muy muy grande, espero verlos pronto y continuaremos trabajando en ADEC TV para todas las actividades que venimos desarrollando. Adiós y gracias.